Me gustaría conocer su respuesta a la pregunta que una vez le hicieron a Bertrand Russell acerca de la existencia del Dios bíblico después de morir. ¿Qué pregunta le harías? Si yo me muero y me encuentro en las puertas de Madreperla, y me abre San Pedro, y me dice, pase usted, pues dudo mucho que dijera pase usted, pero bueno, Dios quiere hablar con usted y se me presenta el Dios bíblico. Digo, yo trato de no utilizar cierto lenguaje en estas emisiones. Tratamos de que también los niños, si algún día quieren, puedan oírla. Pero le preguntaría yo, ¿cómo puede ser tan hijo de p***? ¿Cómo puede ser tan miserable? ¿Cómo puede ser tan ciego al dolor? ¿Cómo puede ser tan absolutamente despreciable en su trato hacia las criaturas que él creó y que se supone que ama? Yo no me atrevería a tratar nunca a un animal mío, a un perro, a un hámster, como él ha tratado a la humanidad. Y le preguntaría, ¿cómo puede ser así? Si no siente vergüenza, si no tiene ninguna moral, si realmente considera que puede hacer un berrinche para asesinar a toda la humanidad y no ser acusado de un genocidio brutal como habría sido de haber existido el diluvio universal, por no decir las guerras que armó exigiéndoles a los hebreos que acabaran con los amalecitas, entre otros, o destruir Sodoma y Gomorra simplemente porque no le gustaba cómo la gente disfrutaba el sexo a su manera. Pero a la esposa de Lot la convirtió en pilar de sal, porque pues, es divertido. Mira. ¿Cómo puede ver el sufrimiento y atribuirlo al libre albedrío cuando no tienen libre albedrío la mayoría de las víctimas, sobre todo cuando son niños? ¿Cómo puede dormir? Si es que duerme, si esta mi imagen y semejanza duerme, por lo menos unas 6 o 7 horitas cada noche. ¿Cómo puede dormir sin pensar en los horrores que ha lanzado sobre sus criaturas? Lo digo con toda la certeza de que tal Dios, sí, vamos, es imposible que exista y sería indignante que existiera. Respondí, me van a matar por esto de verdad.